de la tarde-noche aquí en la playa de Calarreona en Águilas. Tenemos otras 24 jornadas hasta el domingo. Estaremos viviendo este campeonato nacional de segunda división de fútbol playa masculino aquí en la playa de Calarreona en Águilas. Hoy, mañana y pasado por la tarde y el domingo en horario de mañana. Así que no os perdáis ninguno de los 6 partidos al día que vamos a vivir aquí en la playa de Calarreona de la mano del Ayuntamiento de Águilas y de la Real Federación Española de Fútbol. Empezaremos primero con la sesión de las 5 de la tarde en el campo número 1. Torrejón Playas de San Javier, y en el campo número 2, Spartan Bahía de Mazarrón. Y vamos a hacer un breve repaso de los 4 equipos que van a formar hoy en el Torrejón aquí en el campo 1. Con el 1 Romén, con el 25 Villaga, 19 Saba, 12 Albi, 11 Abdul, 7 Quique, 5 Tony, 10 Togo, 9 Llano, Yago Perdón y 14 Jalan. 1, 2, 3, ¡Bahía! Y se enfrentarán ellos, los chicos del Playas de San Javier, que van a formar y tendrán oportunidad para jugar a lo largo del partido. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta playa de Calarreona, bienvenidos y bienvenidas al campo 2 de esta playa de Águilas, a abrir la jornada que va a abrir esa primera jornada en esta segunda división de fútbol playa, el Spartan Beach Soccer, que se va a enfrentar al Bahía de Mazarrón en este primer partido de la jornada, este primer partido de esta jornada que va a tener hasta 3 equipos, que va a tener hasta tres partidos, mejor dicho, 6 equipos disputando esta primera jornada de la temporada de fútbol playa, esta competición que arranca en el día de hoy, que nos va a tener con la tensión, con el buen hacer del fútbol playa hasta el próximo 29 de junio, y después llegarán esas fases de ascenso. Por lo tanto, comienza el maravilloso mundo del fútbol playa y comienza con este auténtico partidazo que va a enfrentar al conjunto del Bahía de Mazarrón, totalmente de blanco, ante el Spartan Beach Soccer, totalmente de rojo. Por lo tanto, va a echar a rodar la pelota de un instante a otro. Ahí los equipos que se saludan, de forma protocolaria. El balón que va a echar a rodar en esta playa de Calarreona. Así que nos ponemos ya con el modo fútbol playa activado, nos ponemos ya con el modo fútbol playa, con el modo veraniego de forma activa. Ahí vemos los capitanes de un equipo y otro. Antonio por parte del conjunto valenciano, va a ser Raúl Ardil, el capitán del conjunto de Mazarrón, del conjunto murciano. Así que ahí tenemos el sorteo de campos, tenemos el sorteo de campo entre uno y otro equipo. También el trío arbitral, el cuarteto arbitral en este caso, preparado ya para la batalla, preparado ya para el partido que va a echar a rodar de un instante a otro. Recuerden, 3 tiempos de 12 minutos, 3 tiempos de 12 minutos para decidir quién es el ganador de este primer partido de la tarde, de este primer partido, esta jornada que nos llevará hasta un poco más allá de las 9 de la noche, un poquito más de las 9 de la noche, el último partido que está programado para las 8, el primer partido programado a partir de las 8 de la tarde, a las 5, a las 6 y media y a las 8, los 3 partidos de la temporada, así, de la jornada. Así que vamos ya con el primer encuentro, vamos ya con el primer partido, vamos ya con el primer partido de esta jornada. Va a poner la primera pelota en juego el Bahía de Mazarrón, el equipo dirigido por Juana María Oliver, el equipo dirigido por Juana María Oliver, acompañada como delegada
de su hermana Isabel Oliver. En el otro lado estará el conjunto dirigido por Sonia Prin cuando vamos a repasar los convocados de uno y otro equipo. En el caso del Spartan, Big Soccer, Daniel Sebastián como portero, Juan López, Sergio Sánchez, Antonio Aceitún, el capitán, Raúl García y Javier Martínez. Parte del Bahía de Mazarrón, Raúl Ardil, el capi, Gastón, Rubén García, Tato, Pablo Sánchez, Merlos, Torito, Urpi, Emilio Jiménez, Pepe Templado, Edu Acosta, Aarón Galindo, Antonio Vargas, Juanchu y Sergio Noguera. Esos van a ser los encargados de disputar este primer partido, esos van a ser los encargados de defender a uno y otro equipo. Comienza ya el encuentro y la primera pelota, que va a ser golpeo directo del Bahía de Mazarrón, se estrella directamente en un defensor, pero sigue con la pelota en ese perfil izquierdo, cae al suelo, va a llegar el guardameta sin ningún tipo de problemas, va a llegar el guardameta a hacerse con ese esférico y el balón largo, pelota arriba que ya va a controlar el conjunto valenciano. Se le marchó por línea lateral ese esférico a Raúl García, la pone ya en juego Merlos que se frena, Merlos que va a tocar atrás con su guardameta, la deja para Raúl Ardil y este que mueve para su compañero, para Sergio Noguera que intentaba tocar por delante, se equivoca en la entrega, la pelota por delante, el remate arriba, la primera ocasión del encuentro, la primera ocasión del partido con ese remate que tras tocar en un defensor se marchó por encima del arco, se marchó por encima del arco, por encima de la portería, primera opción de gol. El esférico que lo va a poner al área, ojo ahí porque buscaba el remate Antonio Aceitón, buscaba el remate el capitán, mejor dicho, del Spartan Beach Soccer, que ahora recuperaba la pelota, intentaba rehacerse, pero el esférico se lo acaba regalando a la defensa, al guardameta en este caso del conjunto murciano, que ya intenta jugar en ataque, intenta jugar esa jugada estática, la intentaba poner hacia el perfil derecho, se equivoca en la entrega, se equivoca en el balón y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner desde ese perfil izquierdo, buscaba el remate, el balón que lo va a tener, que lo va a buscar ya el conjunto murciano, el conjunto dirigido, como decíamos, por Juana María Oliver. La pelota al perfil izquierdo, la pelota que la va a pegar, el remate directamente al lateral de la red, lo intentaba el cuadro de Mazarrón, lo intentaba desde ese perfil izquierdo, el esférico que se marchó por línea de fondo. Ahora, ojo, porque se equivoca en la entrega, el último en tocar ha sido jugador vestido de blanco, el último en tocar ha sido el jugador de Bahía de Mazarrón, y la pelota ya la retrasa para el guardameta, la tiene Sergio Sánchez, la toca atrás para Daniel Sebastián, se equivoca en la entrega, quiere recuperar ese esférico, pelota por delante, va a intentar llegar, ojo porque lo hace, ojo porque se queda solo, el pase de la muerte, que no encuentra rematador, y el esférico que lo va a poner por delante, ojo al remate, el doble disparo de Sergio Sánchez, que lo atrapa Raúl Ardil, y ojo porque no baja, ojo ahí porque la intentaba taponar, intentaba ese remate cruzado, pero estuvo atentísimo cuando recupera, puede llegar el primero, la manopla del guardameta, la manopla de Daniel Sebastián, el esférico que sigue siendo para el conjunto de Mazarrón, el último en tocar ha sido un futbolista de Spartan Beach Soccer, el último ha sido un futbolista del conjunto valenciano, y la pelota que la va a tener Antonio Vargas, preparado, sale bien de puños el guardameta, se la quita de encima Sergio Sánchez, se la quita de encima el 4 y vuelve a ser para Bahía de Mazarrón, que la toca desde atrás, que la toca desde ese perfil defensivo, pelota para Raúl Ardil que deja cortito, es Pablo Sánchez el que la mueve nuevamente hacia su guardameta, la va a poner arriba, ojo porque controla solo, tiene que llegar en la ayuda defensiva, tiene que llegar Javier Martínez, manda esa pelota
a saque de esquina, va a disponer de una buena oportunidad de peligro cuando ahora saca en cortito, la tiene Aarón Galindo, la pone por dentro, ese esférico que le va a llegar nuevamente a Aarón, el remate que se marcha muy desviado, el remate que se marcha por encima de la portería, esférico para Spartan Beach Soccer, esférico para el conjunto, esférico para el conjunto valenciano, que pierde la pelota, le dura muy poquito el balón, por cierto tiene una rotación muy corta, tan solo un jugador en el banquillo, el remate que se marcha alto y ojito, porque se ha podido hacer daño Daniel Sebastián en esa estirada, ojo porque se ha podido hacer daño en ese balón y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil defensivo, desde el perfil donde aparece ya preparado el balón, aparece ya preparado el jugador para evitar cuando hay el remate, pedían una posible falta y la va a indicar, no, el primer tanto del encuentro, pues marca el conjunto, el Spartan Beach Soccer. Vemos ahí como Daniel Sebastián le pegó y como esta pelota acabó colándose en el fondo de las mallas. Pues primer tanto del partido para el conjunto valenciano, se adelanta el Spartan Beach Soccer, se adelanta el conjunto de Valencia en esa jugada con algo de fortuna. Y ahora le va a tocar remar de lo lindo a Bahía de Mazarrón. Le va a tocar remar de lo lindo. Joya la recuperación y el segundo. Gol de Spartan Beach Soccer para ponerle el 2-0. Marca el conjunto valenciano en una nueva desconexión defensiva. Vemos ahí cómo se equivocó, cómo dribló Javi Martínez, esa pelota que la va a poner, que la va a tener el conjunto de Mazarrón. Jarro de agua fría para Spartan Beach Soccer. Ahí la pelota que la va a tener cuando ahora hay falta clara. Levantó demasiado la pierna Raúl García, acabó impactando en Tato y va a tener una buenísima oportunidad para recortar distancias en el marcador en un abrir y cerrar de ojos. Se ha colocado con 2 goles de ventaja el equipo del Spartan Beach Soccer. Marcaron Daniel Sebastián y Javier Martínez y el balón y lo va a golpear ahora Tato. Va a tener la oportunidad de recortar distancias. El Bahía de Mazarrón va a tener una buenísima oportunidad en esa falta desde prácticamente el centro del campo. El remate arriba. Intentó que tocase en la arena. Intentó que tocase en la arena para despistar al guardameta. Y ya preparado Daniel Sebastián, ya preparado con esa pelota, el esférico que lo aleja, el esférico que lo tiene Bahía de Mazarrón. Ojo al remate, al palo. Al palo el disparo, ese esférico que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto murciano. Qué ocasión ha tenido para adelantarse, para recortar distancias en el marcador. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto dirigido por la buena de Juana María Oliver, que debemos saber qué teclas toca para darle la vuelta al partido. Y de momento se le ha puesto muy cuesta arriba. De momento 2-0 gana Spartan Beach Soccer cuando la va a poner atrás. La va a poner para su guardameta, es Raúl Ardil el que la deja en cortito. En una acción así llegó el error. Significó el 2-0. Le puede pegar Raúl Ardil. La pone por delante. Ojo porque es buena. Fuera. Y el pase al segundo palo que no llega a su destinatario. Lo sigue intentando Bahía de Mazarrón cuando esperamos el Ecuador de esta
primera parte, este primero de los 3 tiempos. Harían falta, dice el colegiado que ahí no hay nada. Ojo porque sigue con la pelota controlada. El pase que es bueno, la tiene Tato. El remate al palo, la ha sacado de dentro y la parada. La ha sacado bajo palo su compañero. Increíble que de momento Bahía de Mazarrón no haya hecho ni un solo tanto, pero vuelve a recuperar Tato que le pega fuera. Las está teniendo de todos los colores el conjunto murciano. De momento se le resiste el gol. Son ya 2 remates al palo. Una acción que la ha sacado prácticamente bajo la línea. Y el esférico lo va a tener nuevamente Spartan Beach Soccer cuando suena la música. Aquí en la playa de Calarreona, cuando suena la música en este primero de los 3 turnos. La pelota la tiene el guardameta, la tiene Daniel Sebastián, el autor del primer tanto. Ahora es el disparo que se marcha muy desviado. 4:43 para llegar al final del primero de los 3 periodos. La pelota la va a tener, que la va a aguantar el conjunto completamente de blanco, que cae por 2-0 en el marcador, pero todavía queda un mundo. La pelota para ver a Raúl Ardil, el que lo intentaba. El remate se marcha muy por encima de la portería. Ser pelota para Daniel Sebastián, que la mueve cortito, la deja y por delante quiere darse la vuelta en el área. El jugador de Bahía de Mazarrón la manda directamente fuera al área. Ataja bien el guardameta y se precipitó tras su compañero, y el esférico lo va a poner en el perfil defensivo para el guardameta. La pone largo, la tiene Merlos que intentaba llevar esa pelota. Merlos el control del balón. Merlos que la va a poner al área y la cadena, como que sale bien del regate. Arriba el remate, disparó sin problema aparente, disparó a salir de ese recorte y la pelota se marcó por encima del travesaño. Lo intentaba el guardameta, lo intentaba siempre que voy contigo cambio de plano. Cancerbero. La pelota la va a poner, ojo, la chica que se marcha alta, se marcha por encima del travesaño. El balón, el esférico lo va a tener, que lo va a disponer el conjunto. Lo va a disponer el conjunto. Y al posible penalti no indica nada. Bajo palos. Bajo palos, Raúl García salvando a su equipo. La ha tenido para poner el 2-1 y ahora el partido parado aquí en Águilas. Vemos ahí, yo creo que pudo haber algo más, y vemos cómo finalmente fue Javi Martínez el que salvó a su equipo, y ahí parece que le ha podido entrar arena a los ojos al guardameta, le ha podido entrar arena a los ojos al cancerbero, a Daniel Sebastián, que ya se levanta, que ya va a poner la pelota en juego. Quedan más de 2 minutos y medio para llegar al final de este primer periodo final. Periodo de partido aquí en la playa de Calarreona, en este campo número 2, segunda división del fútbol playa español. La pelota larga, pelota arriba, la va a poner, el remate de cabeza por encima. Ha tenido ahí Spartan Beach Soccer, la tuvo Juan López. El único Bahía de Mazarrón que está haciendo en más ocasiones se está teniendo, pero de momento sin éxito. Cuando ahora la va a pegar, el remate bloqueado con la cabeza, bloqueado por un defensor, y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner ahí, le dicen desde el banquillo, vamos, que va a entrar. Obviamente están teniendo ocasiones de sobra. Cuando la equivocó en ese regate, se equivocó en ese intento de marcharse de su par. Aquí va a tener ya el guardameta, y el esférico es para Daniel Sebastián que se la eleva, Daniel Sebastián que le va a pegar, la ataja Raúl Ardil. Hay que jugar rápido, ojo, porque intenta la chilena, el balón que se queda muerto. ¡Oh! Otra más para Daniel Sebastián, la ha tenido
Pablo Sánchez, la ha tenido el 6 de Bahía de Mazarrón, con compañeros solo muy cerca. Recibo nuevamente Daniel Sebastián para cortar, para evitar males mayores. Para la intenta, la tiene en el área este. La pelota indica el árbitro. La falta indica el árbitro. La infracción. La pelota, el esférico, lo va a tener, lo va a disponer el conjunto de Bahía de Mazarrón. Muy desviado, muy lejano esa falta, realita además a la línea lateral, pero vamos a ver si prueba fortuna. Jugador de Bahía de Mazarrón, veremos a ver si prueba fortuna para intentar recortar distancias antes de que se acabe el primer periodo. No, realmente la va a dejar a su guardameta, la va a tocar en cortito a su guardameta, pelota arriba, esa pelota que se frena tras el bote, se marcha por línea de fondo, balón para Daniel Sebastián, pelota para el guardameta, la ponía largo, la despejó Merlos, la despejó el jugador Spartan Beach Soccer, el remate fuera. La ha tenido para el tercero, clarísima ocasión para el conjunto valenciano. Sánchez, que la mandó directamente fuera con todo a favor para poner el 3-0, y ahora lo intenta es Bahía de Mazarrón, esa pelota larga que la corta, la manda a saque de esquina, la manda a córner de distancia. Ahí el que viene a ayudar es Aaron Galindo. Vamos a ver lo que inventa la pizarra de Bahía de Mazarrón. Está por arriba, directamente a las manos del guardameta. Dice el árbitro que no hay tiempo para más en este primer periodo. 2-0 gana Spartan Beach Soccer. Vamos un pequeño momento y volvemos en el segundo periodo. Este Spartan Beach Soccer 2, Bahía de Mazarrón 0. Nos marchen hasta ahora. Lo que dice, más o menos. Mientras tenga el sonido apagado cuando estemos jugando. Siempre me dice, oye a ti, no sé qué, y justo cuando dice eso ya ha cambiado. Luego me pierdo muchísimo. Si pasa la bola de eso, la va a este, me pierdo. Sí, 2. Le faltaba habilidad. Casi no lo veo ni yo. Me avisa, pero no Casi no lo veo porque
Vuelven al terreno de juego los jugadores de Spartan Beach Soccer y de Bahía de Mazarrón. 12 minutitos de este segundo periodo por delante. 2-0 gana el conjunto valenciano, 2-0 gana el conjunto dirigido por Sonia Prim. En un abrir y cerrar de ojos en apenas 10-20 segundos consiguió los 2 goles. Un Spartan Beach Soccer con nombre honor, con espartanos, conseguido aguantar todas las embestidas que le han preparado los chicos de Mazarrón, del Valle de Mazarrón. Ojo ahora porque la tienen, le salió muy centrado, remate que le salió más centrado, así que la tiene, pero vuelve a tenerla. Spartan Beach Soccer vuelve a tenerla el conjunto valenciano. Arriba Raúl Ardil, la pelota en área, la corta, la testa, envenenar con el buque en la arena, y envenenar con el espejo en la arena, y el espejo va a tener, va a poner el perfil izquierdo, pelota para Rubén García, para su portero, vuelve a recibir el cuarto, vuelve a recibir Rubén García, que esa pelota por delante, que quiere ponerse esa pelota, la va a buscar, ojo ahí a la Ferial, la concede el colegiado, que estaba muy cerquita de la zona, que estaba muy cerquita de la acción. El árbitro señala la falta muy lejana a el conjunto Spartan Beach Soccer. Vemos que ese balón no la tuvo bien, pero la falta no es Antonio Vargas, que era el jugador que tenía la pelota, sino que la falta es el jugador que estaba en la mitad del área, acabó impactando el defensor, acabó impactando Javier Martínez, era el jugador que caía al suelo, 10 minutos para llegar al descanso, al final de este segundo periodo. Recuerden, 3 partes de 12 minutos para el tiempo, cuando la pelota sale, cuando hay faltas, cuando hay interrupciones. Parado, ahí iba a tener una buena oportunidad para rematar desde lejos, para buscar las costillas de Raúl Ardil, que va a pegar a portería. El remate muy desviado, se marcha lejos del arco, se marcha lejos de la meta, y el que la va a poner cierre Raúl Ardil, que lleva muy bien para Antonio Vargas, que se frena, le pide movilidad a los suyos. Antonio Vargas va a poner por delante, esa pelota fácil para el guardameta. En 2 tiempos la ataja, ojo porque tiene opción Spartan Beach Soccer de correr, se da la vuelta Juan López que le pega, la ataja Raúl Ardil, y ahora de correr, ojo al remate y el gol de Bahía de Mazarrón para recortar distancias. Marca el conjunto murciano, marca gracias al disparo de Antonio Vargas. Nada pudo hacer, se le escapó por debajo de las manos a Daniel Sebastián. Marca el 2-1, se acerca en el marcador, recorta distancias, y el esférico y lo va a poner ya Spartan Beach Soccer, que quiere responder 2-1 en el luminoso. 2-1 para Spartan Beach Soccer, ahí salió bien, pide mano y la va a señalar, mano, y además cartulina amarilla para Torito, así que se la apuntamos al 8 de Bahía de Mazarrón. Y ojito porque va a tener una buena oportunidad el conjunto valenciano, va a tener una buena oportunidad Spartan Beach Soccer. Pues ahí como le apunta la cartulina a Torito, al dorsal número 8, el esférico, y lo va a poner, que lo va a tener desde el perfil central. Va a ser el dorsal número 12, va a ser Raúl García, el que va a ser Raúl García el que va a patear ese libre directo por manos, ese libre directo
que va a tener para poner el 3-1 en el marcador. Toma carrerilla, Raúl García le va a pegar con pierna izquierda, el remate al centro, la para el guardameta. ¡Qué doble parada de Raúl Ardil! ¡Qué doble parada del cancerbero para evitar males mayores! La ha tenido ahí, la ha tenido el conjunto de Valencia. Ahora hay que arreglar otra vez el parón. Mueve la pelota ahí el conjunto de Mazarrón. La pelota por delante la tiene. Va a intentar la chilena. Es toquecito en la arena que sale hacia el lado contrario. Ese toquecito en la arena que no encuentra portería. El esférico que ya lo pone largo. Se equivoca ahora en la entrega. Daniel Sebastián se equivoca en la entrega. El guardameta. Y el balón que ya lo pone Bahía de Mazarrón. Lo pone el dorsal número 8, Torito, que vio la cartulina amarilla. Ojo ahí porque podía colarse en zona muy peligrosa el conjunto de Mazarrón. El último en tocar ha sido el jugador de Spartan Beach Soccer. Ahí la va a meter al área. Ojo porque puede ser buena. Se da la vuelta. La tiene Purpi. Purpi que pierde pelota. Ojo porque puede buscar el remate. Se marcha muy desviado. No fue nada bueno ese disparo. No fue nada bueno ese remate. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner ahí en cortito. Ese esférico que lo mueve el conjunto de Mazarrón. Se tira al suelo con todo. Dice el árbitro que además el último en tocar ha sido Tato. El último en tocar ha sido el jugador de Bahía de Mazarrón. Por lo tanto, va a ser esférico, va a ser pelota para Daniel Sebastián. Segundo periodo aquí en la playa de Calarreona, en Águilas, en Murcia, cuando va a tener una falta el conjunto. Y ojito porque se ha hecho mucho daño el jugador de Spartan Beach Soccer. Se ha hecho mucho daño, tenía la pelota apoyada, tenía la pierna, mejor dicho, apoyada en el suelo. Se lo ha llevado por delante y está pidiendo el cambio con signos significativos de dolor. El dorsal número 12, Raúl García. Veremos a ver si puede continuar porque se duele de la tibia, se duele el jugador del conjunto valenciano. Vamos ahí como ahora aprovechan para refrescar también los jugadores de Bahía de Mazarrón. Sale al terreno de juego Pablo Sánchez. Cambios continuados en Bahía de Mazarrón, aprovechando también la amplitud que tienen de banquillo, algo que no tiene los jugadores de Spartan Beach Soccer, que si no tengo mal apuntado, si en caso de caer lesionado el bueno de Raúl García, no tendrían cambios de aquí al final del partido, cuando todavía queda pues prácticamente más de la mitad del encuentro. Se ha disputado el primer periodo, todavía no llevamos la mitad de este segundo tiempo en playa de Calarreona y parece que lo de el bueno de Raúl García es grave. Se duele de la tibia, se duele muchísimo, y el jugador que lo va a tener que sustituir, su técnica lo va a tener que sustituir Sonia Prim, pues todos los demás al campo: Daniel Sebastián, Juan López, Sergio Sánchez, Antonio Aceitón y Javier Martínez van a ser los que van a tener que estar ahora sobre el campo y los que van a tener que terminar el partido, porque tan solo cuenta con un cambio el equipo valenciano, tan solo cuenta con un cambio Spartan Beach Soccer, y de momento parece que Raúl García va a tener complicaciones importantes para continuar sobre el terreno de juego. Sale del campo sin poder apoyar su pierna izquierda, creo que es la que no está apoyando. Efectivamente es la pierna izquierda,
y va a tener problemas graves Spartan Beach Soccer de aquí al final del partido, y veremos a ver si para el resto del fin de semana, los primeros partidos de la temporada, donde de momento no va a poder contar con Raúl García, al que le deseamos una prontísima recuperación, aunque ahora mismo no puede apoyar el pie, y ojito, porque le tiene que ayudar a su capitán, le tiene que ayudar a Antonio Aceitón a salir del terreno de juego. Va a saltar al campo Sergio Sánchez, que era el jugador que estaba esperando, estaba aguantando ahí en el perfil derecho, era el único jugador de rotación, que va a ser además el que va a tener la responsabilidad de lanzar la falta muy lejana. Se monta ahí su montañita para buscar el lanzamiento. Recuerden que en las faltas no hay barrera, en las faltas no hay posibilidad de barrera, son todas de forma directa, va hacia la portería, le va a pegar con pierna derecha, el remate es bueno, obliga a despejar a Raúl Ardil, obliga a despejar al guardameta. El conjunto murciano va a ser pelota en la esquina, balón demasiado cerradito, la aguanta el guardameta, quiere salir a correr, Antonio Aceitón que la mueve, Antonio Aceitón que la corta y la deja para Juan López que la pone, ojo ahí al error de la defensa, se agachó, yo creo que muy confiado sobre que no había nadie, pero a punto ha estado de cazar al jugador que estaba en ese perfil izquierdo del ataque de Spartan Beach Soccer cuando la mueve es Antonio Vargas, el remate que se marcha muy alto, muy desviado, la pelota por encima del travesaño y el esférico lo va a tener el guardameta, lo va a tener Daniel Sebastián, toca en cortito, ahora obviamente tiene que coquetear un poquito con la pelota el conjunto valenciano, básicamente porque pedían falta, hay un jugador tumbado sobre el terreno de juego, sigue con la pelota, el balón que lo salva Raúl Ardil, buena jugada individual, aunque había una posible falta, pedían una posible falta los jugadores del conjunto murciano. Ahí atajó a la perfección Raúl Ardil, atajó a la perfección el guardameta de Bahía de Mazarrón, y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil izquierdo del ataque. Va a ser falta. Vemos como Spartan Beach Soccer deja siempre a un jugador cerrando, en este caso está siendo Antonio Aceitón, el capitán, el que está cerrando en parte defensiva, y eso obliga a que la defensa del conjunto murciano pues esté un poquito más desahogada, esté un poquito más tranquila. El esférico que lo va a poner en largo ahí el propio Raúl Ardil, bueno el control, la pelota que llega a las manos de Daniel Sebastián, ahí el esférico lo va a poner por delante, el balón sale el portero, pero ahí el que consigue rehacerse y forzar un saque lateral favorable a su equipo es el jugador de Spartan Beach Soccer. La pelota la va a poner desde el perfil derecho, dice Sergio Sánchez, que la va a poner con el pie, el balón muy pasado, no puede controlar su compañero, no puede controlar a Juan López, y esférico, vamos a ver ya, ahí de Mazarrón, la tiene Raúl Ardil, viene a recibir, viene a apoyar la salida de balón, el bueno de Juancho que abre, la pone por delante, ese balón que lo va a disponer, ojo porque es buena arriba, y el remate a bote pronto que se le marcha por encima del travesaño. Lo sigue intentando Bahía de Mazarrón, lo sigue intentando el conjunto dirigido por Juana María Oliver, que recupera la pelota, quiere salir, se la lleva, piden falta, la concede el colegiado. 5-0-5 para llegar al final de este segundo periodo, superado el ecuador del partido. Gana Spartan Beach Soccer 2-1. Se fue 2-0 al primer periodo. El conjunto valenciano marcó, recortó distancias en este segundo periodo. El conjunto de Mazarrón, cuando va a tener una oportunidad para poner el empate en el luminoso, va a tener una oportunidad para poner el empate en el marcador. Toma carrerilla, el remate, el rechace y el gol. ¡Gol de Merlos, que
empata el partido. Marca Bahía de Mazarrón para poner la igualdad en el luminoso. Marca Bahía de Mazarrón para poner el empate a 2 en el partido. Se pone tablas en el marcador. El remate a portería lo atajó el portero, el balón de la falta lo atajó el guardameta. El rechace, eso sí, no pudo atacarlo a puerta vacía. Anotaba Merlos para poner el 2-2 cuando quedan 4:30 para llegar al final. Buena la maniobra, ese balón que no ha salido del todo, esa pelota que se la jugó directamente Xavi Martínez. Marcha desviado y el balón vuelve a ser para Bahía de Mazarrón. La agua sube. Ahí Raúl Ardil se equivocó en la entrega, pero ojo porque sigue con la pelota. Piden falta, no la hay, el balón al travesaño. La ha tenido ahí Bahía de Mazarrón cuando ahora lo intenta. No la tuvo clara para poner el 3-2 en el marcador. Por cierto, 2-2 el Luminoso. Empató Bahía de Mazarrón. Empató el conjunto. Hace las veces de visitante en este primer partido, pero por cercanía, por proximidad, podría hacer las veces de local. Está en su comunidad autónoma. El balón que ya lo mueve el conjunto murciano. La pelota la mueve, la pelota que la pone Espico. Esto va a quedar Raúl Ardil. Raúl que la deja cortita para Tato. Tato que controla, Tato que avanza con la pelota controlada, la pisa. Intenta Tato que marcharse, que hace un pequeño lío, pero sin con la pelota. Tato que pierde ese balón, mejor porque puede salir a la contra. Spartan y Joker la dejan cortito, balón ahora para nadie, la tiene Antonio Aceitón que buscaba filtrar el pase, vuelve a recuperar Antonio Aceitón, pelota atrás para el guardameta, pelota atrás para Daniel Sebastián, el estilo para Antonio Aceitón, la pone por delante, salta bien ahí el uno de Merlos por del 2-2, o porque puede ser buena para ella de Mazarrón, se la va a tirar de chilena, la debe despejarla como puede Daniel Sebastián, el esférico para Spartan, busca este remate, le salió muy blandito a Xavi Martínez. Problemas para Spartan, que como tras la lesión de Raúl García se queda prácticamente sin jugadores disponibles de cara a este partido, en rotación, tan solo 6 en el listado, y de momento van a tener que jugarse las copas los 5 que están sobre el terreno de juego tras la lesión de Raúl García, que se tuvo que marchar del terreno de juego por problemas en su tibia. El balón que va a poner en largo, la pelota que no la puede controlar, el esférico que lo va a buscar, que lo va a tener el conjunto, pelota que la va a tener el conjunto de Mazarrón, la pelota atrás para el guardameta, espacio, puede probar el disparo, ahora es el que está colocado Edu Acosta, el guardameta de Bahía de Mazarrón, el guardameta coloca bajo palos, la testa, no puede conectar, ojo porque quiere buscar a la contra, el remate, llorando, no entró en la portería. ¿Qué ocasión ha tenido Sergio Sánchez? ¿Qué ocasión ha tenido el 4 de Spartan Beach Soccer? Porque esa pelota superó al guardameta, que tocó lo justo para que se frenase en boca de gol, a punto de llegar el 3-2 cuando lo vuelve a intentar. Ojo, ahí ese bote en la arena, ojo, ahí ese bote, la pelota que va a ser ya para el conjunto de Mazarrón, la pone arriba Edu Acosta, se equivoca, sale bien con la testa el defensor para cortar, está Federico, lo va a tener, balón y lo pierde, ojo porque está en peligro, se precipitó con ese remate, precipitó con este lanzamiento y el esférico
lo va a poner arriba cuando hay una pelota en el campo. Dice el árbitro que paren el partido, porque obviamente no puede haber otro balón sobre el terreno de juego. Va a tener que reanudar con balón a tierra este esférico. Para Daniel Sebastián, que la va a pegar de ella. Tiene que volar Costa para salvar, tiene que volar el Tocayo para mandar esa pelota al centro de esquina para Spartan Bitzoker. Va a poner a Antonio Aceitón, el capitán. Parado ya, ojo al esférico. Le pegaba con el exterior. Dice el árbitro que no hay tiempo para más en esta segunda parte. 2-2, igualó Mazarrón. Problemas para Spartan Bitzoker, que anda junto a efectivos desde hace apenas nada. Los últimos 12 minutos el partido de empate va a estar en las manos de ambos equipos. Nosotros nos vamos un pequeño descanso y volvemos en ese tercer y último periodo. ¿Verdad? Es como más caótico que el fútbol normal. Me pasan cosas todo el rato. Más equilibrado. A comenzar ya el tercer tiempo de este partido entre Spartan Bitzoker y Bahía de Mazarrón. De momento 2-2 a falta de los últimos 12 minutos. 2-2 en este último impasse. La pelota que la va a poner Spartan Bitzoker. Tercer y último periodo de este partido para determinar qué equipo se lleva el triunfo. La pelota que la mueve ya el conjunto, la pierde rápidamente Spartan Bitzoker, que recuerden que la lesión de Raúl García solo cuenta con efectivos, aunque me parece Juan López con una exhalación para llevarse la pelota. El esférico que lo deja para su portero. Balón que lo va a tener, que lo van a poner desde el perfil defensivo. El remate bombeado del guardameta. El remate que se marcha encima de la portería y el balón lo tiene ya el conjunto de Mazarrón. Pelota para Merlos que deja realmente para su portero. Ese centro arriba, puede buscar la chilena,
Se interrumpió el salto y recuerden que eso es no hay más historia. Si te interrumpen una chilena, si te interrumpen el acto de la chilena, es falta, por lo tanto va a tener una oportunidad de oro. Ahí además vamos ahí como saltó, fue al choque, es Purpi, el jugador que saltó y que fue al choque en esta acción, va a tener una oportunidad pues, prácticamente única. Ni 9 Bahía de Mazarrón para adelantar a su equipo en el marcador, prácticamente a bocajarro, cuando todavía no hemos cumplido el primer minuto de este tercer tiempo, de este tercer y último periodo del partido. Antonio Aceitón, que pide explicaciones a los árbitros porque considera que ha habido infracción. A nosotros sí que nos parece infracción lo que ha cometido Antonio Aceitón, porque interrumpen el lanzamiento en el salto para ejecutar la chilena. Por lo tanto, las normas son bien claras y la pelota que la va a tener Purpi buscando el 2-3, buscando darle la vuelta al marcador. Va al disparo, la parada de Daniel Sebastián, la parada del guardameta para evitar males mayores en contra de su equipo, y el balón lo vuelve a tener Mazarrón. Ojo porque la tiene, pierde esférico, recupera, quiere salir a la contra. Ojo porque es buena, sale bien el guardameta para evitar males mayores. La tiene Purpi por dentro, la cambia totalmente de lado, va a intentar llegar y lo consigue. Ahí además Mazarrón, pelota por delante, ojo ahí el remate, la parada nuevamente de Daniel Sebastián, la parada, balón larguísimo y ese esférico que lo va a tener, que lo va a poner el guardameta, lo va a poner ya Raúl Ardil, que bueno, al terreno de juego la deja para Purpi, nuevamente para Raúl Ardil que la toca con sus compañeros, concretamente con Merlos, el autor de el tanto que de momento pone el empate en el marcador. Ojo, que me parecía que se quedaba algo corta, puede buscar el lanzamiento, pedía algo más, dice el árbitro que no hay nada sobre Antonio Aceitón, dice el árbitro que no hay nada sobre el Capi. Pelota parada aquí en la playa de Calarreona, pelota parada aquí en tierras murcianas. Cambios en el conjunto de Mazarrón, cambios el conjunto que está buscando una dar la vuelta a un partido que empezó muy feo con 2 goles en apenas un instante. Y el esférico lo va a tener, que lo va a disponer Spartan Beach Soccer, la sacó fuera del campo de forma deportiva, la sacó fuera del campo. El esférico, el balón lo va a tener, que lo va a poner el conjunto, pues no, finalmente la frenó antes el colegiado, por lo tanto la va a poner cuando ahora está sentado sobre el terreno de juego también Juan López. Y lo comentábamos, en el segundo periodo se le va a hacer muy largo sin cambios el partido a Spartan Beach Soccer. Tiene una oportunidad de oro Bahía de Mazarrón para llevarse el partido, para llevarse el resultado, y la pelota que la va a tener, que la va a poner el conjunto de Mazarrón. Vamos a ver cómo desempeña todo ello en estos últimos 10 minutos. La tiene Rubén García, va a estar con su guardameta, con Raúl Ardil para Rubén García. Ojo ahí porque se hace un lío, acaba perdiendo la pelota. Pues error garrafal ahí de Rubén García. La pelota para Rubén López quiere darse la vuelta, cede para su compañero, porque se marcha con potencia, tiene que salir el guardameta, la deja bien ahí Raúl Ardil, salió valiente, se llevó el esférico. La Bahía de Mazarrón la tiene una en campo de rival, la quiere tocar atrás para su guardameta Raúl Ardil, que la deja cortita, porque puede recuperar, lo hace, hay penal, pero el árbitro y no hay absolutamente nada. El árbitro
muy nada, cuando la cae al suelo, tampoco hay nada, pues habían por estilo ambas. Balón que lo recupera, va a sacarla del terreno de juego porque estaba tumbado sobre el campo, estaba tumbado sobre el verde un jugador, lo dio fuera de forma deportiva, pero ahora es David Ardil, va a devolver con forma deportiva, ojo al remate, la marcha fuera y el esférico que lo va a poner Raúl el guardameta, está cortita, la deja ahí para su compañero ese esférico que lo va a buscar, que lo va a tener desde el perfil, lo va a tener desde el perfil. Recupera Spartan Beach Soccer, ese control que se le quedó atrás, lo vuelve a recuperar desde mate cruzado. Y el balón que lo va a poner, lo va a tener el cancerbero, que bloqueó el lanzamiento, ahora la pisa, tiene que lo hizo ahora, ese balón lo va a buscar, que lo va a tener por delante, pelota larga, balón que se marcha por línea lateral, balón que se marcha por línea de el remate, el pasatasque que no fue del todo bueno, era por un enemigo, el esférico que lo va a tener, que lo va a buscar desde el perfil derecho, la pelota la tiene Tato que quiere darse las vueltas, Boca la pierde, ahí el balón lo saca Antonio Aceitón que pierde el esférico, balón para Tato al otro lado, esa pelota por delante, el balón por dentro, ahí tuya mía, los jugadores de Bahía de Mazarrón, el balón por delante, ahí se mete en un embolado que consigue sacarlo al travesaño, sigue el peligro, fuera. La ha tenido Bahía de Mazarrón, otro remate más a la madera, otro remate más y se marcha por encima de la portería y el esférico, el balón y se estrelló en el travesaño, es el tercero. Estrella en la madera. Y la pelota que la va a tener ya Daniel Sebastián, que consigue reincorporarse. El balón que lo va a tener en largos, acaba perdiendo directamente los dominios de Edu Acosta, quiere salir con la pelota, la pierde Bahía de Mazarrón, balón y lo va a tener, que lo va a buscar en el perfil derecho, piden que apriete allá los jugadores de Mazarrón, que obviamente tienen que intentar imponer su mejor físico de cara a este tramo final de partido. Obviamente no tiene cambios, no le queda cambio alguno al equipo dirigido por Sonia Prim. Problemas ahí en cuanto a efectivos para Spartan Beach Soccer, la tiene Bahía de Mazarrón, la pelota la tiene que retrasar Merlos, la deja de cara para su compañero, el balón entre portero y jugador, veremos a ver si se anima con el disparo, cerradito el conjunto valenciano, cerradito Spartan Beach Soccer, ahora encuentra el espacio, la pelota que la saca Daniel Sebastián, que la saca el guardameta, aunque ahora ojo porque la tiene Tato que se marcha, pedían algo más, ojo ahí el gol de Bahía de
Mazarrón para darle la vuelta al partido. Marca el tercero en una acción en la que se equivocó el capitán, en la que superó a su guardameta, el esférico, y la va a tener que la va a poner el conjunto de Spartan Beach Soccer, y el balón lo va a buscar, que lo va a tener el remate alto. Le dio la vuelta al partido, le dio la vuelta al marcador. Bahía de Mazarrón, el 2-3, un partido que comenzó perdiendo por 2-0 en el primer periodo, pero ojo porque ha dicho su última palabra. Spartan al palo, arriba. La que ha tenido el conjunto valenciano para empatar. Y el remate de Javi Martínez, que se marcha a la madera. No pudo marcar, no pudo aprovechar el rechace. Ha tenido ahí Spartan Beach Soccer, la ha tenido el conjunto dirigido por Sonia Prin, cuando ahora intenta parar un poquito el ritmo del partido. Ahí de Mazarrón le vale el resultado porque se estaría llevando los 3 puntos. Levanta el guardameta, ojo porque blocó Sergio Sánchez, el esférico, que se lo va a quedar, la pelota por delante, ojo porque puede ser buena, se resbala, no pudo conectar el lanzamiento, no pudo conectar ese disparo. El balón lo va a tener, que lo va a poner Tato, se deja cortita para su compañero, para Merlos va para su guardameta. Entramos ya en el tramo final de este partido, entramos ya en el tramo final de este encuentro. De momento lo lleva el cuadro de Mazarrón. Ojo ahí al error del guardameta, tenía disparo, no lo probó, ahí se equivoca en el lanzamiento. Sergio, cuando quiere avanzar, es Tato que tiró de memorieta, no vio si había alguien o no, y la puso al que estaba cerquita. Ahí no había nadie cuando lo intenta. Vaya de Mazarrón, el gol. El tanto de Purpi para cerrar el partido. Marca el 2-4. Marca Purpi el tanto que de momento sellaría la tranquilidad de la victoria. Creo que es la pantalla que cuando hago mucho zoom se ve como Definió borroso. a la perfección, como definió a las mil maravillas. Creo que no es el foco. Rico va a disponer ahora de Spartan Beach Soccer, pone el 2-4 en el luminoso, pone el 2-4 en el marcador. Y el equipo de momento se llevaría la victoria, pues tuvo 3-3 con ese balón al palo. Spartan Soccer, aquí se estrelló en la madera. Si hablamos de madera, 3 ha estrellado. Ahí de Mazarrón, se mete en el área, viene ahí saliendo Daniel Sebastián para hacerse con la pelota. Allá realmente hundido en lo físico, ojo ahí porque ahora lo hace muy bien el remate Smart alto. Ahí hacia atrás, que fue muy pero que muy buena. Pero está haciendo muy pero que muy cuesta arriba en lo físico el partido al equipo Spartan Beach Soccer, al equipo valenciano, con lo quita de encima, dejarlo con la pista, a correr atrás, va a dejar para su portero Antonio Aceitón, y el esférico lo va a poner, que lo va a tener Rubén Sergio Sánchez, la deja de cara para su guardameta. Esférico va a buscar, ojo ahí porque es buena para Sergio Sánchez, Sánchez que busca un compañero, lo encuentra en el área, la pelota llegó a su destinatario, pero no pudo aprovecharlo, cuando ahora el falta de Javi Martínez, falta y va a tener, va a buscar el
guardameta. Balón que lo va a poner desde su propia portería prácticamente el equipo. Está el número 4, es Rubén García, el que va a patear ese lanzamiento. No, el 14, Aaron Galindo, perdón, el que va a patear ese lanzamiento. Rico que lo va a tener fuera, muy pero que muy blandito ese disparo, muy pero que muy blandito el lanzamiento, y el balón lo va a tener, que lo va a buscar. A continuación tendremos un partido Barcelona y los Alcázares. El segundo partido a partir de las 6:30 también en este campo número 2. Playa La Reona, el partido que va a continuar la jugada. Partido que, como decíamos, va a morir a los Alcázares. El Barcelona, el balón al área y el guardameta. Tiene que atajar el Cancerbero y el esférico, y lo va a tener, que lo va a poner. Va a quedar ahí el remate y dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del partido con victoria por 2-4 para Bahía de Mazarrón. Se recompuso a los 2 tantos iniciales del equipo de Valencia, de Spartan Beach Soccer. Esto ha sido todo. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con este duelo entre los Alcázares y Barcelona. No se marchen, hasta ahora. Queda media hora para el siguiente partido. Gracias a ti. Quedan 20 minutos de tiempo libre. Tenemos 20 minutos. A ver, han dicho antes que en medio empieza el siguiente partido. Ahora hay 2 escaleras. Que
Canadá Mazarrón Fútbol Base. Y en el campo número 2, Barcelona Beach Soccer Club Los Ancaceros.